Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Para los que no nos conocen, somos Javier y Laura y estamos viviendo en Arabia Saudita. En el día de hoy tenemos un desafío: comer en Arabia Saudita por $15. ¿Podremos? Acá tenemos un billete de 100 reales, lo que equivalen a $30. Vemos y probamos el desafío si lo podemos gastar. Así que, como decimos siempre, presentación y arrancamos. Una de las oportunidades de estar acá en el reino es haber podido probar toda la oferta gastronómica que nos ofrece el país. Una comida súper variada: comida india, comida egipcia, comida árabe, comida mediterránea, mexicana e italiana, que si no viste el video, acá te dejamos el enlace del restaurante italiano. Arabia Saudita es un país que se caracteriza por tener un costo en lo que es comida que está dentro de los valores bastante razonables para lo que son otros países del mundo. Aquí la gente le gusta muchísimo salir a comer por las noches, mucho más que al mediodía. Los restaurantes suelen estar llenos y eso es porque realmente el presupuesto para salir a cenar, una cena normal, por supuesto, una cena estándar, está bastante acomodada para lo que son los ingresos y los bolsillos saudíes. Para este desafío elegimos un restaurante de comida india, un restaurante que nos encanta ir y que tiene un presupuesto bastante aceptable. Así que con nuestro billetito de 100 reales nos vamos para allá y les mostramos. Bueno, una característica llamativa de este restaurante, que algunos lo tienen, pero ya casi la mayoría no, es que tiene una entrada especial, como dice acá, para solteros. Bueno, y como vemos, esta es la entrada para familias. Es decir, por aquí ingresan los hombres y mujeres que vienen acompañados, también las mujeres que vienen solas y por supuesto matrimonios con hijos, justo como vemos en este momento que este matrimonio está ingresando. Así que bueno, para que no preste a confusión, single para los hombres solamente, para los hombres, y el sector de familia para que vengan las mujeres con sus maridos y sus hijos o las mujeres solas. Los hombres con sus hijos no pueden venir al sector de familia, tienen que ir al sector de hombres. Incluso aunque seamos familia. Si yo, siendo hombre, quiero venir, por ejemplo, con mis hijos varones, tengo que ir al sector de single, no al sector de familia. Este restaurante es uno de los más concurridos de acá de Tabuk. Muchas veces hemos venido y hemos tenido que esperar 20 minutos o 30 minutos hasta que haya una mesa disponible. Lo que sucede es que acá una mesa disponible no es solamente una mesa, es una habitación. Ya lo van a ver cuando les mostremos lo que significa una habitación, reservar una habitación en un restaurante, una cosa que parece increíble. Y bueno, queridos amigos, basta de palabras y vamos a comer. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bienvenido a mi habitación. Y bueno amigos, acá llegamos. Acá estamos en este restaurante indio que, como les decíamos más temprano, tiene varias características que son peculiares de esta zona. Como les mostramos más temprano, la entrada diferencial para hombres solos y para familias, y esta característica también de habitaciones, es decir, lugares cerrados con esta cortina que por supuesto se puede abrir. Ahora después les vamos a mostrar con la cortina abierta, pero los locales todos comen con la cortina cerrada para mantener su privacidad, y eso hace que las mujeres puedan sacarse el burka y poder comer con tranquilidad. Bueno, llegaron lo que a mí me encantan, las famosas, para nosotros, samusas,
que son una especie de empanadita, en este caso de queso, pero vienen de verdura, de pollo, de cordero y son espectaculares. ¿Hago la prueba? Y bueno, queridos amigos y amigas, acá llegó el plato principal. ¿Qué es este plato principal? Bueno, esto es cordero hervido por largas horas en esta salsa a base de crema, pero con muchas especias que le da un gusto exquisito. Realmente es muy muy rico. Y esto va acompañado con este arroz. Esta variedad de arroz se llama arroz biryani, es un arroz largo, finito y largo, y viene condimentado de manera increíble con clavo de olor, con cardamomo, tiene también almendras, riquísimo, verdaderamente riquísimo. Y por otro lado tenemos este pan indio, cuyo nombre es naan, así se llama este pan, que viene con distintos sabores. En este caso a nosotros nos gusta mucho pedirlo con sabor a ajo, que realmente queda muy bien, va muy bien con el cordero y con este arroz. Vamos a probarlo. Una de las cosas que nos asombró las primeras veces que vinimos a comer acá es que entre los cubiertos nunca te ponen un cuchillo, te dejan la cuchara y el tenedor. Al principio, bueno, extrañábamos el cuchillo, pero claro, después nos dimos cuenta. Observen esto. Con el propio tenedor se puede cortar la carne, que es sumamente tierna, y al estar hervida en esta salsa y con todas estas especias adquiere un gusto y una textura increíble. La verdad que este tipo de comida india nos encanta, y acá, como pueden escuchar el bullicio, es un restaurante familiar muy concurrido, siempre está lleno. Hoy tuvimos la suerte de no tener que esperar, pero normalmente hay 15-20 minutos de espera. Bueno, amigos, acá nos han traído el ticket, ya pagamos, la cuenta fueron en total 78 reales y acá nos han traído los 22 reales de cambio. Como el desafío era comer por $15 cada uno, es decir, gastar los 100 reales que teníamos de presupuesto, decidimos comprar un postre, comer algún postre. Así que pedimos la carta, los postres, los nombres están todos con sus nombres indios, así que nos guiamos solamente por el aspecto de las fotos que vienen en la carta. Y la verdad, a lo mejor es demasiado prejuicioso lo que vamos a decir, pero la foto no nos gustó, no sé, algo nos dijo que no nos iba a gustar. Así que lo que decidimos, para gastar estos 100 reales de presupuesto que tenemos, nos vamos a ir a tomar un cafecito por ahí para hacer la sobremesa. ¿Vamos? Y bueno, queridos amigos, misión cumplida. El desafío lo pudimos cumplir. Pudimos comer en Arabia Saudita por $15 por persona. Así que no tengan dudas de venir y visitar este magnífico país y disfrutar de la gastronomía como lo hacemos nosotros. Y así llegamos al final de este video, queridos amigos. Un video que esperemos que les haya gustado y les haya servido. Si es así, déjennos un like. Déjennos también sus comentarios, nos encanta leerlos y saben que les respondemos a todos. Y también, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal. A ustedes no les cuesta nada y para nosotros realmente es muy importante que lo hagan. Así que nos vamos a despedir como hacemos siempre con esta palabra árabe que significa gracias y que se pronuncia
Shukran.